Hola amigos, en el video de hoy vamos a tener el siguiente tema. ¿La venganza es justa? En cuanto a este tema de la venganza, es un tema de ética, es un tema de ética religiosa, social, de gran significancia. Porque cuando hablamos de venganza, pues hay que hacer referencia en cuanto a textos de la Biblia, pero también filosóficos, que nos hablan y se ha debatido por muchos siglos por los sabios este tema. Esto va desde el texto bíblico, desde el Deuteronomio capítulo 32, donde Dios afirma y dice: la venganza y la retribución es mía. Desde los salmos, que dejan claramente de que uno no ha de vengarse y de que el vengador es Dios, hasta el Nuevo Testamento con los cristianos, que vienen con textos como aquellos que dicen: no se venguen, la venganza es mía, dice Dios. Cuando también el mismo Jesús, que hablaba de enseñanzas como de no pagar mal por mal, de no odiar a los enemigos, sino decía más bien amen a los enemigos, y dice: no se venguen, amados. Entonces, si vamos a la filosofía, si vamos al mundo griego, nos encontramos con un diálogo, un debate entre Sócrates y Crito en cuanto al punto de la venganza. Y afirman ellos desde una ética todavía muy profunda, que no es la comprensión de la sociedad, donde en la sociedad se entiende que si alguien le hace algo a uno, el que uno se vengue y tome represalia es más bien un acto de justicia. Entonces, la justicia, ¿cómo encajamos aquí? La justicia la tomamos nosotros por nuestras manos, la justicia es de Dios, la justicia es de la ley. ¿Cómo poder desentrañar este complejo dilema de ética? Algo que debatían los grandes filósofos es el hecho de que primeramente se llegaba a un acuerdo, en el sentido de que comprendemos lo siguiente: cuando hacemos un acto que es un acto que es mal en sí, que no es correcto, comprendemos que esto nos daña a nosotros, tanto físicamente como espiritualmente. Puede dañar nuestra alma. Por ejemplo, si alguien hace un acto de maldad hacia otro individuo, supongamos que alguien, da muerte a otra persona, el asesinato. El asesinato es un acto que no solamente perjudica a la persona que acaba muriendo, sino que también al asesino, a la persona que comete este acto, pues lo perjudica también, no solamente psicológicamente, sino que espiritualmente le daña. Y no voy a hablar entonces también de las consecuencias legales. Pero supongamos que se trata de una persona que en un arrebato de furia, digamos que es una persona normal hasta ese punto, hasta ese momento, pero en un arrebato de furia y de cólera se ensaña contra otra persona y le da muerte y se convierte en asesino. Esa persona, que hasta ese momento había tenido un estado de compostura correcta, ha perdido el equilibrio y ha acabado corrompiendo también su mentalidad y su alma internamente, y luego veamos las consecuencias de todo esto. Por tanto, afirma el pensador, los filósofos, de que entonces aquí vemos un acto malo que es dañino en sí. Pero ¿qué sucedería si ahora alguien toma venganza por la persona que ha acabado muerta? Un familiar decide vengarse porque dice que esto es justicia. Otra persona que era buena, entre comillas, en sí, y que va a tomar venganza ahora por este que ha muerto, por un familiar muerto, contra el asesino. Dice el pensamiento socrático que esto daña el alma y daña a la persona, porque uno no puede ir a hacer una acción que sería contraproducente contra uno mismo, porque acabaría dañándonos internamente y corrompiéndonos internamente, porque la mentalidad, luego de que alguien ha cometido, como dicen, si alguien da muerte a una persona y otro toma venganza y da muerte a otro individuo, ¿cuál es la diferencia aquí en el hecho? Preguntan los filósofos. Muerte por muerte, asesinato por asesinato. ¿Qué justifica que uno sea más correcto que otro? ¿El hecho moral? ¿La justicia? ¿La venganza? ¿La retribución? ¿La satisfacción de haberse vengado por el familiar? Al final no acabó una muerte por muerte. No acabó corrompiendo a una persona también, como dice alguien, se ha desgraciado la vida. Entonces, lo que al final está indicando
el diálogo, como acaba entre Sócrates y Crito, es que uno no debería vengarse porque es contraproducente a uno mismo. Porque lo mismo que uno no quiere traer daño para uno, tampoco podría causar daño para otro. Por tanto, la noción popular del pueblo de que el vengar significa justicia es incorrecta, afirma Sócrates. Tal vez por ello hay sistemas legales establecidos, por ello hay una justicia, por ello hay una ley, por ello hay cárceles, por ello hay gobiernos, abogados, etc. Para que las cosas se tomen a mano de la justicia, a mano de autoridades superiores. Y qué interesante, esto de autoridades superiores es lo mismo que ya enfatizaba el pensamiento bíblico, donde se habla que Dios dice en Deuteronomio capítulo 32, donde dice, mía es la venganza y la retribución. O sea que Él pagaría tanto al asesino lo que le corresponde, sea su merecido, y a aquellos víctimas también le recompensaría. Y por ello encontramos una amalgama de textos en diferentes libros proféticos, en los Salmos ya decía, y en otros textos también del texto de Levíticos encontramos referencia que Dios se le llama el vengador, un Dios que se venga. O sea que está haciendo referencia a que la venganza no debería venir de nuestra parte. Ya lo dice el versículo, mía es la venganza, dice Dios. Y por tanto, es interesante que esta es una forma de pensar superior a lo que normalmente se entiende en la sociedad. Porque en la sociedad se entiende que si me hacen algo me vengo para tomar justicia por mi mano. Y dice la sabiduría divina, no. La venganza viene de mi parte y yo pagaré a cada cual. Es lo mismo que luego cuando se establecieron el sistema de leyes de los gobiernos, dicen, para ello hay una ley, para ello está la policía, para ello están las autoridades, para que tomen justicia, para que hagan justicia y que no haya más derramamiento de sangre, ni más problemas, ni más desgracias. Aunque la tentación sería pues que automáticamente alguien tome venganza por lo que haya acontecido. Por tanto, en cuanto a esto, es claro el pensamiento superior de la filosofía socrática, que está en armonía con el pensamiento bíblico, que está en desacuerdo con la idea popular de las personas, porque no es fácil tampoco quedarse tranquilo cuando ha habido una tragedia como esta. Otros toman la decisión correcta y van a las leyes, las autoridades, etc. Y es interesante, yo de verdad que cuando estaba preparando esta charla, estaba pensando y digo, wow, esto que está hablando él, ya lo está hablando el texto bíblico también. Y me estaba acordando también del ejemplo en el mundo cristiano. Tienen el ejemplo de Jesús cuando también afirmó, bueno, siendo un judío también, ¿no? Un rabino, cuando afirmó de no vengarse ni pagar mal por mal. Pero fue todavía más, donde dice, amen a sus enemigos. Ahí sí, yo no sé si yo llegaría ahí a de amen al enemigo, ¿no? Porque ¿quién le va a decir a un judío del siglo I, amen a los romanos que están masacrando, violando, acabando con Judea, borrachos, llevándose todo el dinero, la gente pagando impuestos, esclavizando a la gente? Y cuántas matanzas tuvo que sufrir no solamente la nación de Judea, sino todos los pueblos donde Roma llegaba. Era un imperio de hierro. Y que le dijesen, amen a tus enemigos. Yo creo que cuando un judío escucharía eso, fue tremendo, ¿no? Pero la profundidad del pensamiento no es incorrecta, pero sino que es una profundidad de comprensión de tal magnitud que no es tan fácil de entender para la gente común. Pero lo que me sorprende es la profundidad de su pensamiento, que llegó a tal nivel de comprensión, y tengo que admitirlo, que es un pensamiento de tal magnitud superior al razonamiento lógico o común de la gente, parecido a lo que ya Sócrates también estaba hablando, ¿no? Y eso sorprende y digo, wow. Cuando uno lee, dice, bueno, pero estas personas también eran que filósofos, o con cómo llegaron a este tipo de razonamiento tan profundo, estudiando el texto bíblico, el texto de la Torá. Es realmente sorprendente. Como el caso de Jesús, también hay muchos ejemplos, porque nos encontramos también el Pirkei Avot, que son otras enseñanzas de otros maestros judíos, en el Talmud, enseñanzas parecidas, de no vengarse, y de no pagar mal por mal, etc. Encontramos muchos maestros también con las mismas enseñanzas, como es común del pueblo hebreo de aquella época, ¿no? Del siglo I. Es muy interesante. Ahora, si hay otros que dicen, bueno, aquel que venga a hacer daño a uno tiene que defenderse. Eso no significa de que si alguien viene a atacar a uno, tenga que dejarse matar o dejarse que le hagan daño. Eso no es lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es diferente. Pero si alguien viene a hacer daño a alguien, uno tiene que defenderse. Y
realmente es un tema de ética profunda, ¿no? Porque al final cada cual toma su decisión. No estoy aquí yo enfatizando de que tenga que hacerse una cosa u otra. Estoy presentando unos planteamientos de cómo los grandes maestros, los grandes sabios han debatido este punto de ética, que es un punto de leyes también de los gobiernos. Y es interesante el razonamiento que llegaron los filósofos griegos y también los maestros judíos, los maestros hebreos y otros tantos que tienen esta mentalidad. Hay otros maestros que dicen, no, 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 a vengarse y a tomar represalia y bueno. Pero bueno, es interesante también la línea argumental de ambos lados. Les agradezco a todos como siempre por la atención. Gracias por haber escuchado esta corta charla en cuanto a este pensamiento, si vengarse o no. Dice el texto, dice Dios, Deuteronomio 32. La venganza es mía y la retribución. Gracias por la atención a todos y hasta un próximo encuentro.